Son los años 90. El mundo se conecta por primera vez a Internet. Mandela unifica a Sudáfrica y Nirvana a una generación entera. Nosotros nos ubicamos en Perú. Desde 1990, el país era gobernado democráticamente por Alberto Fujimori. Quiero dar gracias a Dios porque a pesar de todas las dificultades en que vivimos, no han sucumbido entre nosotros ni la razón ni la fe. Un ingeniero agrónomo que en 1992 propició un autogolpe de Estado. O sea que, en conjunto con las Fuerzas Armadas, tomó ilegalmente en su poder instituciones públicas, pasando a ser un gobernante autoritario. En estos momentos, señoras y señores oyentes de Radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas policiales, fuerzas armadas están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión, que se cierre nuestra transmisión. Pero eso no es lo que te voy a contar hoy. En 1995, Fujimori presenta un proyecto de ley llamado Plan de Salud Pública, en el que autorizaba la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. He dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Al principio, grupos feministas aplaudían el proyecto de ley y organizaciones internacionales lo apoyaron y financiaron con millones de dólares. Incluso la Organización Mundial de la Salud felicitó a Fujimori por el plan de control demográfico. Nada sabían estos que era un programa de horror para los afectados. Entre 1995 y 2001 se estima que 346.219 mujeres fueron esterilizadas bajo el ya mencionado Programa Nacional de Planificación Familiar. Una investigación del Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer concluyó que solamente el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas dieron su consentimiento. El 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente al procedimiento bajo promesas de bienestar económico. Esto daría un total de 34.621 mujeres que aceptaron ser esterilizadas. Quiere decir que si los números son exactos, existen 311.598 casos de mujeres intervenidas sin su autorización. Los relatos realmente dan miedo. Incluso se habla de muertes en plena intervención y hay datos de mala praxis, maltratos e insultos de parte del personal médico. Muchas mujeres que murieron callados, doctor. Y cuando fueron a la posta dijeron, no es eso, ustedes se enferman por cochinas, por ociosas. Ustedes son unas analfabetas que no saben nada. No pueden tratarnos así. Las mujeres eran llevadas a los centros de atención con la mentira de que se les entregaría alimentos o dinero. En el caso de que éstas se negaran, se procedía a usar la fuerza. Vivo en el caserío de Ñangalí. Tenía un niñito que estaba desnutrido. Me fui para que nos daban alimentos, me fui para que me den los alimentos. Entonces las enfermeras me dijeron, ya le vamos a dar, pero si es que se va a hacer ligar, y si no, ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Una vez en el lugar, nadie podía salir. En ningún caso existió un contrato de por medio, y en algunos inclusive las mujeres no sabían a lo que estaban siendo sometidas, ya que en los pueblos donde se realizaban las intervenciones no se hablaba en español, sino en quechua u otros dialectos de la zona.
Incluso así eran atadas a una camilla y mal sedadas. Se despertaban horas después con fuertes dolores abdominales. Los relatos en su mayoría son muy parecidos. Enfermeras y médicos callándolas a los gritos y diciendo que tenían que estar agradecidas a Fujimori por el tratamiento. Cuentan algunas que fueron enviadas a su hogar caminando, sin ningún tipo de medicamento para el dolor. Gobierno Fujimori. Nos hemos reunido más de 100 mujeres y allí nos tenían muy apresionadas, cerraron el portón y de ahí unas ya de ver que las señoras lloraban con el dolor y ya querían salir y ya entramos, ya no nos dejaban salir y de ahí ya también a mí ya me llevaron y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaban y yo me dolía. Entonces yo escuché que dijeron la señora está en estado, dijeron. Entonces yo como que Dios no quería de que mi hijito en ese momento mueran. Yo le dije, yo no quiero que lo saquen a mi hijito, prefiero mejor yo morir junto con mi hijito y mi hijito no me lo van a sacar. Al llegar a sus casas, eran abandonadas por sus maridos, al ser menos mujeres, por no poder darles más hijos. En 1996, María Elena Carvajal tenía 26 años. Tras ser sometida a una cesárea para el nacimiento de su cuarto hijo, los médicos le ligaron las trompas. Por esta cirugía la abandonó su esposo y quedó con secuelas que marcaron su vida. Nos han tratado como animales para hacernos esta praxis, ¿no? Por otro lado, el daño de muchas familias, destruir familias, hogares. Investigaciones de derechos humanos realizadas por la abogada Giulia Tamayo mostraron que los médicos tenían cuotas de esterilización. Esto quiere decir que cada determinada cantidad de intervenciones eran remunerados con dinero o premios. Bien claramente, incentivos con alimentos, 15 kilos por captación de usuarios a los servicios de la campaña, premio estrella por mayor número de AQB logrados, viaje para 3 personas a un lugar del país. Es decir, que incentivos sí lo hubo. Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario, para los que ejecutan esta política de salud reproductiva. Todos los integrantes del Ministerio de Salud y áreas vinculadas tenían la obligación de captar pacientes, que el personal nombrado debe captar 2 pacientes para AQB mensualmente. Inclusive se realizaban festivales de ligaduras de trompas, nombre que se les daba a los 3 días en los cuales los médicos visitaban poblados de los Andes peruanos para convencer a mujeres de operarse. Hoy día existen organizaciones que brindan ayuda a las víctimas que se animan a pedirla, ya que en su mayoría simplemente nunca más se animaron a hablar. Los casos fueron catalogados por la ley como negligencia médica, mientras que las víctimas reclaman que sean tituladas como crímenes contra los derechos humanos. Este caso llegó a ser archivado hasta 4 veces. En una de ellas, en el año 2014, Fujimori y sus ministros fueron excluidos de toda responsabilidad por falta de pruebas. Libra de responsabilidad inmediata al expresidente Alberto Fujimori y a los 3 ministros de salud de su gestión entre los años 1996 y 1999. Ello pese a existir documentos del personal de los establecimientos sanitarios que daban cuenta del cumplimiento de las metas en esterilizaciones. Si te gustó el video y te agradaría ver más informes como este, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Soy Nahuel Nacimiento y esto fue NN Informes.